he vuelto a pedir una nueva prisión preventiva y además de eso se han ampliado los cargos en mi contra para generar una cifra exorbitante, 24 años en mi contra. Esta prisión preventiva lo que ve en realidad son dos temas concretos. Uno es el peligro de fuga, que en este caso no existe, y otro es el supuesto peligro de obstrucción. Y la audiencia se llevaría a cabo el 26 de diciembre. Creo que es el regalo más perverso que he recibido en mi vida. Yo estoy preocupada por ellas, sobre todo. Pero quiero decirles que justamente pensando en ellas, voy a, como siempre, como lo he hecho en estos casi 20 años, enfrentar esos procesos y vamos a demostrar que todo esto es una persecución. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empieza 2019 de inmediato y queríamos hacerlo con estas imágenes de Keiko Fujimori que ha colgado a través de sus redes sociales en las que ella lamenta y considera perverso este nuevo pedido de prisión preventiva en su contra. La señora Fujimori, empezamos el programa con sus declaraciones, ella dice que ha sido un presente perverso, esta nueva solicitud de prisión preventiva formulada en base ya a una investigación ampliada del fiscal José Domingo Pérez, que incluye, como lo hemos recordado, insistido aquí en el programa, más de 140 testimonios, un documento amplísimo de 161 páginas, donde hay realmente una cantidad de detalles imposibles de retener humanamente, ¿no? Nombres, situaciones, testimonios, por ejemplo, de la gente que prestó su firma y que en realidad no era donante de la campaña, un donante real, sino un donante simulado, la cantidad de millones que se van acumulando en la cuenta de Fuerza Popular, es decir, de acuerdo a los aportes en su momento, los que pudieron considerarse de Confiep, el señor Romero, Rasmus, es decir, van apareciendo una serie de donativos a la campaña que no conocíamos cuando esta historia de Odebrecht empieza. Cuando se destapa la olla Odebrecht, sabíamos que esta empresa hacía aportes para ganarse la voluntad de los candidatos a la presidencia y asegurarse con la oposición también. Pero parece que este ha sido un modus operandi también en el empresariado peruano, ¿no? Y no se ha transparentado el tema de los aportes de campaña. En mérito a todo esto, al testimonio de Jorge Yoshiyama, ¿Keiko Fujimori debería retornar a prisión? A ver, yo creo que se están mezclando también en esto demasiadas cosas. Y aquí mejor las ponemos en su lugar cada uno. Sí, y por separado. Yo creo que es muy importante organizar las historias legales en función a sus objetivos. Esto lo hemos comentado varias veces. Sí. Los casos legales no son el espacio en el que se construye el manual de historia del Perú. ¿De acuerdo? De modo que, con el mayor respeto, creo que el Ministerio Público de este periodo va a ser siempre recordado como uno constituyente de la imagen de las fiscalías, ¿verdad? Eso es inatacable. Pero tengo la impresión que renunciar a esta vocación sobreabarcativa, en la que cada historia quiere convertirse en completa y definitiva, sería una gran idea sobre la base de algo que ya está inscrito en nuestro sentido común. Las investigaciones penales tienen por objeto llevar a juicio, y llegar a juicio se torna imposible cuando extendemos las pesquisas y las amarramos una a otra de tal manera que podemos pasar 3 o 4 años sin una acusación. Entonces, si el objetivo es llegar a juicio, las historias tendrían que ser escindidas en tramos, de modo que sea posible terminarlas. En esta historia de Fuerza Popular encuentro yo ya 3 casos que están acumulados y que podrían llevarnos al 2021 sin terminar. El primero es en efecto el caso Odebrecht, es decir, y este tiene preguntas muy complejas, ¿es o no? Para mí está claro que Odebrecht lava activos. Y podemos entrar en el detalle porque eso lo hemos comentado. A propósito de unas declaraciones ahora que, a ver, llaman la atención de Marcelo Odebrecht en un diario brasileño, donde dice que ha cometido pecados. Claro, digamos los pecados en Lima. Para él, pecados. Eso lo podemos comentar en detalle, pero los pecados en Lima me parecen fuertemente asociados a la revelación de diciembre del 16,
en el que reconocía que Perú había producido 143 millones de dólares en ganancias ilícitas, que es casi el mismo monto de las observaciones tributarias en la SUNAT. De modo que la caja 12 en el Perú parece haberse alimentado, eso no lo tendrán que confirmar las autoridades, de fraudes tributarios. Entonces, fraudes tributarios que conducen a dinero que se va a una lavandería, por Dios, eso es lavado de activos. Pero al margen de Odebrecht... Es decir, Odebrecht lava. lavó. Odebrecht lava. No la pregunta difícil que venimos discutiendo hace 2 años, Dios, sí. casi 3, es cuál es la situación y cuáles son las reglas que aplican para el que, parado frente a Odebrecht, recibe dinero de la compañía, ¿verdad? Ese es el caso Odebrecht. Es el caso de los receptores de fondos clandestinos. A través de nuestros partidos políticos. Claro, si la indiferencia en establecer cuál es el origen de los fondos que recibo clandestinamente y en efectivo es o no suficiente para reprocharle también a quien recibe los fondos responsabilidad como lavador. Caso 1, Odebrecht y la recepción de los fondos clandestinos. De acuerdo. Se ha generado en estos últimos días, meses, semanas, diría yo, un segundo caso, que es el caso de los posibles excedentes de campaña. Si sumamos las cantidades que no vienen de una lavandería, pero que son de empresas privadas, situación muy difícil, o de personas que donan su dinero. Dicho sea de paso, y perdone la interrupción, sí, claro. Usted ha sido sumamente crítico con la forma de actuar del señor Romero. Y lo sostengo. Usted ha sido sumamente crítico porque Dionisio Romero hace prácticamente redacta una carta que hace pública y él dice poco más que miren y agradézcanme, y acá lo dijo el señor Abanto, que habría que agradecerle, el abogado Jaime Yoshiyama dijo que había que agradecerle a Dionisio Romero haber salvado al país del chavismo. Sigo creyendo que debió pedir perdón por lo que hizo, y por una razón básica. Ese no era su dinero, era el dinero de una corporación. Correcto. Y las corporaciones se organizan para finalidades distintas que para interferir en procesos políticos. De hecho, las corporaciones no votan. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, impide que puedan tener influencia monetaria en los procesos de definición de elecciones políticas. Antes de dejarlo continuar, ¿esto constituiría, digamos, la posibilidad de abrir algún tipo de investigación más allá de un juicio ético y moral sobre el señor Romero? Juicio ético y moral que es indiscutible. Correcto. Creo que además juicio regulatorio y corporativo, porque estamos hablando de una entidad con competencias financieras, ¿verdad? Y eso tiene que estar supervigilado por la SBS. Y entiendo que hay un requerimiento en proceso de explicaciones sobre cómo ocurrió esto. Eso es cierto. Más allá de eso, hay un punto por aclarar y debatir. Sí. En el que no voy a ser concluyente, pero la primera de las donaciones relatadas se produce cuando la señora Keiko Fujimori era congresista. Y eso lo pone en posición de funcionaria pública. De modo que la primera de esas donaciones tiene por efecto que una congresista de la República ¿estaba de licencia organice. a esa atenuante? No. Entró en licencia en enero del 2011 y la primera donación es del año 2010, finales. Entonces la primera donación se produce en un momento en el que el destinatario del dinero en efectivo, entregado en persona, es un parlamentario o una parlamentaria a la que se estimula para organizar una candidatura presidencial. Ok, ¿es eso un acto de enriquecimiento ilícito o no? Y es el entregar esos fondos un caso de complicidad con ese enriquecimiento ilícito o no. Digamos, el soborno está lejos porque queda más o menos claro que en ese instante en particular nada se pidió. Pero hay un debate que hacer respecto a la primera entrega de esa lista. Supongamos que así como cambió el señor Ollanta Humala, así como el señor Ollanta Humala es electo presidente, o el impacto incluso de que pasase a la segunda vuelta tiene una repercusión en la bolsa, y luego el señor Humala no fue la amenaza chavista de la que se habló, hubiese podido ocurrir, no sé, me pongo en territorio absolutamente especulativo, que Keiko Fujimori también cambiara, ya sea por populismo, en fin. Es decir, que la candidata no garantizaba per se el salvataje del país en una línea ideológica. ¿Vale? Esperemos un momento. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Quién decidió que el señor Romero podía usar fondos de una corporación pública porque cotiza en bolsa para, con sus preferencias personales, elegir a qué candidato a la política financiaba? Ese discurso sobre el salvataje del chavismo y tal me parece absolutamente subjetivo. O sea, eso es lo que él pensaba, bueno, bien que lo piense, pero eso no puede ser una justificación moral ante terceros sobre nada, menos si no estamos hablando de una asignación de fondos propios hacia sus preferencias personales, sino hacia la dirección de fondos que le están confiados en una fiducia, porque eso es una compañía, esa ya no era la empresa familiar del señor Romero, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tiene que ser, repito, revisado regulatoriamente,
tiene que ser, por supuesto, condenado moralmente. Creo que el señor Romero cometió un error inexcusable ¿Y los otros al presentar esto sin aportantes? disculparse. Los otros aportantes, en la medida en que tengan fondos privados en esas entregas, personales, quiero decir, bueno, pues pueden merecer un reproche moral, porque igual estamos pensando en fortunas personales inequiparables. Y son personas que dirigen a con sus un otro. corporaciones. No habrán usado el dinero de las Sí, de acuerdo, pero es el corporaciones, suyo, vamos. ¿verdad? Entonces hay una diferencia, porque el dinero es personal. Claro, del reproche moral no se salva a nadie, porque en el reproche moral influencia el hecho de que están introduciendo en el sistema político un factor que no tiene competencia en el otro, ¿verdad? O sea, es difícil igualar la entrega de una cantidad de dinero hecha por un millonario por una persona que no es millonaria. Ahora tengo que decir ahí, disclaimer, soy abogado corporativo. Muchos de mis clientes han tenido actividades políticas de ese tipo. A todos les he dejado en claro que yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Pero hay una diferencia entre usar fondos propios y usar fondos corporativos, sin duda alguna. De acuerdo. Sin duda alguna. Lo dejo continuar con la tercera arista que me decía en el caso Keiko Fujimori. Odebrecht. Odebrecht, pero no, ni siquiera hemos terminado la segunda. En la segunda, la cuestión en discusión es la siguiente. Sí. Si los fondos obtenidos con ocasión de la campaña no fueron destinados a la campaña, y tengo la impresión que si la Fiscalía termina de hacer los cálculos, aquí hay más dinero que el declarado ante la OMP, ¿dónde fueron esos fondos? Porque si se convirtieron en una fortuna personal, voy a citar ahora a Iván Montoya, si se convirtieron, no, saben, en una fortuna personal, entonces son ingresos. Esos ingresos tienen que estar grabados porque, lo ha dicho también Rosa María Palacios, ese evento no se puede considerar una donación. Claro, es decir, la donación puede ir a la campaña política, en cualquier caso. La donación es donación si está regulada por ley. La entrega clandestina nunca es una donación. Ok. Nunca es una donación. Entonces, o sea, el pitufeo, digamos, también tendría por ahí un agravante. A ver, la cadena sería esta. A ver, simular un aporte de 100.000 en 100 aportes de 1.000. No, es que sería peor que eso. Mira, imaginemos que X persona recibe 10 en total, declara 6. Los 4 restantes, si los recibe de manera clandestina en efectivo, no son una donación, de modo que no está exonerada para fines tributarios. Exacto. Esos 4 restantes son una fortuna personal. Y esa fortuna personal es clandestina, no declarada para fines de impuestos. Totalmente. Y en consecuencia, si los reinyecto en la economía, simulando Me compro una otro origen, casa, me estoy pago lavando. un viaje. O compro tierras, o abro una empresa, estoy lavando activos. Cuando miento y digo que esos fondos no los obtuve de la campaña, sino que vinieron de X cosas que son falsas, servicios a terceros o lo que sea, estoy lavando activos también. Claro, cuando el fiscal compromete, por ejemplo, en el expediente grande a la empresa de Mark Vito, y aparentemente, por ejemplo, habla de unos ingresos de $2 millones, donde aparecen incluso aportes o entre los clientes, la señora Susana Iguchi, y uno dice, a ver, la señora Susana Iguchi hizo actividades inmobiliarias en la situación que sabemos se encuentra la señora Susana Iguchi a la edad que tiene. Bueno, pudo haberlo hecho, ok. Pero en cualquier caso, lo que está buscando la Fiscalía ahí son simulaciones que hayan sido usadas para ocultar un excedente obtenido en campaña. Si eso se demuestra, ¿es lavado de activos? Sí. Sin que en esta segunda versión de caso intervenga Odebrecht en absoluto. Ajá. Es decir, que el lavado de activos no solamente es recibir fondos de una lavandería. También el lavado de activos significa, o también se lava activos, cuando yo formo clandestinamente una fortuna personal, no la declaro para fines de impuestos, le miento a la SUNAT y le digo que no tengo ingresos o que tengo ingresos muy pocos o muy bajos y luego genero fraudes para reinyectar esos fondos en la economía. Claro. Desde mi punto de vista, ese es un segundo caso, es una arista distinta, es una arista que no necesita la intervención de Odebrecht y que no contamina, también hay que decirlo, a los donantes de esos fondos. Exacto. Contamina el comportamiento posterior a la organización de esa fortuna personal. Y ahora hay un tercer caso, ese tercer caso se llama campaña de 2016 y es muy importante por una razón. La posibilidad de perseguir falsas declaraciones relacionadas a la campaña de 2016 no ha prescrito. Está completamente vigente, tiene 4 años de duración y eso se cumple en el 2020. De modo que el posible descubrimiento de la Fiscalía, en punto a que en el 2016 se recibieron fondos, de eso tratan las últimas revelaciones de las declaraciones del señor Yoshiyama, ¿verdad? Se recibieron fondos que no fueron declarados a la OMP y que fueron simulados a través de falsos aportantes, montos que parecen además aplicados a la campaña, porque por su envergadura no alcanzan para pretender que ahí, en el 2016, por lo menos no todavía, haya también una fortuna personal. Bueno, pues esos montos ocultados a la OMP
forman un caso de falsedad genérica, al que la Fiscalía quiere agregar asociación u organización criminal por el modo en que se licuaron. Pero ese caso es el único sobre falsas declaraciones a la OMPE, el único, voy a decirlo así, indiscutible en sus reglas penales, aunque sea menos espectacular y tenga penas más chicas, cuya persecución no ha prescrito. Entonces, ¿para qué mezclamos los tres casos? ¿Y para qué insistimos en el pedido de prisión preventiva cuando por lo menos dos de estos... o un juicio entre ese que se formula la acusación para el otro y para el otro? ¿Cuánto falta para cerrar el caso Odebrecht? Si lo separamos del caso del 2016 que recién comienza. ¿Y cuánto necesita más el caso del 2016 para por lo menos tener una acusación por la pena que le corresponde a esas falsas declaraciones? Ajá. Amarrar los tres casos, desde mi punto de vista, es dilatar la posibilidad un mal negocio. Formular una acusación. Es un mal negocio. Y si el objetivo de las investigaciones penales es llegar a juicio, lo que estamos haciendo es disparándonos en la línea de flotación, porque estamos retrasando la posibilidad de discutir esto de manera abierta ante tribunales. A ver, vamos ahora, y esta es una última pregunta, porque ya me están avisando que tenemos que darle pase al siguiente entrevistado, pero hay una preocupación, y a eso me refería cuando les decía que teníamos información de último minuto de nuestras fuentes, que advierten, por ejemplo, que en el caso de los investigados por organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, entiéndase, Cuellos Blancos del Puerto, donde están involucrados el no menos célebre César José Inostroza Pariachi, Guido Aguila, Orlando Velázquez, Julio Gutiérrez, Sergio Noguera, Walter Benigno, Juan Miguel Canahualpa, Armando Mamani, más conocidos como integrantes de los Cuellos Blancos, hay un pedido de la defensa del investigado, presentada por el abogado de César Inostroza, una más de César Inostroza, para poder acceder, conocer y interrogar a los colaboradores eficaces que han atestiguado sobre este caso, a la gente que ha colaborado con la Fiscalía contando cosas a cambio, me imagino yo, de un mínimo de reserva. El tema no está en que el abogado lo pida, porque el abogado puede pedir lo que quiera. El tema aquí está en que el doctor Hugo Núñez, juez supremo, ha declarado fundada la solicitud presentada por la defensa técnica del investigado César Inostroza Pariachi. Declara procedentes las diligencias consistentes en las declaraciones de los colaboradores eficaces identificados con los códigos tal y cual, ¿no? Y ordena a la primera Fiscalía Suprema Transitoria en delitos cometidos llevar a efecto las diligencias materia de la presente resolución conforme al fundamento 15º de la presente resolución. La solicitud presentada es declarada procedente. ¿Y esto a qué nos llevaría? ¿A poner en peligro la colaboración eficaz, doctor? Sí, pero además a confirmar que nos encanta caer en trampas. Y quiero explicarme. Y pone en peligro la investigación. ¿Quién va a querer declarar? Que vamos exactamente a eso. En realidad estamos cometiendo un error cuando llevamos a los colaboradores eficaces a convertirse en testigos de cargo. Y quiero explicar esto. El objeto de la colaboración eficaz es obtener evidencias que nos permitan incluso prescindir de los colaboradores. La colaboración perfecta es aquella que produce una evidencia tan concluyente que podemos incluso pasar por alto de dónde proviene. Del colaborador eficaz. ¿Quién sabe por qué o en base a la declaración de quién la policía antidrogas logra hacer las capturas de paquetes de exportación de narcóticos que logra hacer? ¿Alguna vez a alguien se le ha ocurrido preguntar quién fue el soplón? Y sin embargo, las intervenciones son perfectas, porque la colaboración eficaz en los casos de la policía antidrogas conduce a información que permite tener intervenciones en flagrancia. ¿Alguien sabe de dónde salieron los contratos de Montesinos del año 2000? No, nadie lo sabe. Entonces, primera trampa, los estamos usando de testigos, con eso los exponemos. Segunda, el caso Inostroza, el más importante, tendría que ser ya el de sobornos a oficiales de migraciones para escaparse del país. Seguimos atrapados en nuestra imposibilidad de centrar como casos más importantes aquellos que se pueden probar. En el caso del señor Inostroza,
la corrupción y el soborno en la fuga son indiscutibles y seguimos entrampados discutiendo el otro. Seguimos el caso entrampados imperfecto. y parece esta información por confirmar que incluso algunos de estos colaboradores ya habrían sido amenazados. En fin, le agradezco mucho su presencia en el programa. Esto, ojo, alerta, no es información que deberíamos dejar pasar desapercibida y nos gustaría, por favor, que el Poder Judicial, en concreto el señor Hugo Núñez, nos diga en base a qué criterio acepta el pedido de alguien que quiso eludir precisamente la justicia. César Inostroza es el caso emblemático de alguien que se fuga ante una falta de, porque había impedimento de salida, burló, ¿no?, el control fronterizo como Pedro por su casa, porque no había prisión preventiva. Entonces, ahí está la preocupación de los fiscales de que todos los pájaros salgan de la jaula y se vayan y luego no los podamos encontrar. ¿Correcto? Correcto, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.